Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre la época colonial en Hispanoamérica. Comencemos. Bueno, comentarles que la época colonial en Hispanoamérica se refiere al periodo histórico que abarca desde la llegada de los españoles al continente americano en el siglo XVI hasta las independencias de las colonias hispanoamericanas en el siglo XIX, específicamente entre 1521 y 1821. Decirles que durante este tiempo, las potencias europeas, principalmente España, establecieron colonias en América Latina donde implementaron un sistema de gobierno colonial que afectó profundamente la política, la economía y la cultura de la región. Sigamos hablando un poco más sobre la época colonial en Hispanoamérica, en este caso hablar sobre sus causas. La primera causa que mencionaremos es el bloqueo de las rutas comerciales al oriente. La conquista otomana del Imperio Bizantino en 1453 bloqueó las rutas comerciales tradicionales que llevaban a Asia, lo que motivó a los europeos buscar nuevas rutas para acceder a las especias y otros productos valiosos. La segunda causa a mencionar es la búsqueda de riquezas y recursos naturales. La colonización española se impulsó significativamente para la búsqueda de oro, plata y otros recursos valiosos. La riqueza de los imperios azteca e inca, así como la leyenda de El Dorado, atrajeron a los conquistadores españoles. Y por último mencionar los motivos religiosos. La evangelización de los pueblos fue otro factor clave. La corona española, junto con la Iglesia Católica, consideraba como objetivo llevar al cristianismo. Esto llevó a la fundación de misiones religiosas en las nuevas colonias. Antes de seguir, no te olvides de siempre comentar y darnos tu opinión sobre el video, que es de mucha importancia para nosotros. Y si no es mucho pedir, deja tu like y suscríbete para apoyar a nuestro canal. Sigamos hablando sobre la época colonial en Hispanoamérica, en este caso hablar sobre sus etapas. La primera etapa a mencionar es la conquista en el siglo XVI. Comienza con la llegada de Cristóbal Colón en 1492. Como Hernán Cortés y Francisco Pizarro, conquistaron imperios como los aztecas y los incas. También decir que la violencia y la guerra fueron comunes en estos acontecimientos. La segunda etapa fue la colonización en el siglo XVI hasta el siglo XVII. Tras la conquista, se establecieron asentamientos permanentes y se organizó la administración colonial. Se crearon virreinatos como Nueva España y Perú, que sirvieron como centros de gobierno, y también se implementaron sistemas de encomienda y evangelización. Posteriormente, es decir, la tercera etapa, fue el desarrollo colonial en el siglo XVII hasta el siglo XVIII. Esta etapa se caracterizó por el crecimiento económico y demográfico. La agricultura, minería y comercio se expandieron y surgieron nuevas ciudades. Y también decir que la cultura colonial floreció con figuras como Sor Juana Inés de la Cruz. Pero estas etapas no concluyen aquí, hay más que deben ser mencionadas. También mencionar la etapa de las crisis y reformas en el siglo XVIII. Las colonias experimentaron crisis económicas y sociales. Las reformas borbónicas buscaban modernizar la administración y aumentar los ingresos fiscales, pero generaron descontentos entre los criollos. Y por último mencionar las independencias en el siglo XIX. Los movimientos de independencia, influenciados por la Ilustración, culminaron en la liberación de las colonias hispanoamericanas entre 1808 y 1826. Los criollos y otros grupos lucharon por su independencia del dominio español. Sigamos hablando un poco más sobre la época colonial en Hispanoamérica, en este caso hablar sobre sus consecuencias. La primera consecuencia a mencionar fue la transformación demográfica. La llegada de los colonizadores europeos resultó en una drástica disminución de la población indígena debido a las enfermedades y violencia. Esta reducción alteró las estructuras sociales y culturales indígenas. También mencionar la estructura social y de clases. La colonización estableció un sistema de castas jerarquizado por origen étnico. Los españoles peninsulares ocupaban los niveles más altos, seguido por los criollos, mestizos, indígenas y afrodescendientes. Otra consecuencia fue el sincretismo cultural.
La interacción entre culturas indígenas, africanas y europeas dio lugar a un notable sincretismo cultural. Este fenómeno se manifiesta en áreas como la religión, lengua, música y gastronomía. Y por último mencionar el modelo económico colonial. La economía colonial se centró en la explotación de recursos naturales y mano de obra indígena, estableciendo un modelo extractivo que beneficiaba a la metrópoli, y este enfoque ha dejado un legado de dependencia económica. Bueno, esto es todo por hoy y como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de muchísima utilidad. ¡Hasta la próxima!